y vamos a dar inicio. Esta presentación yo la tengo, en realidad es una presentación que tengo en la nube, pero en otros webinars anteriores me han comentado que la presentación en la nube a veces se ralentiza, se pone un poco lenta, por lo cual adelanté una parte de la presentación en formato PowerPoint y luego pasaremos al resto en lo que tengo en la nube para evitar que tengamos demora porque se trabe la aplicación o se ponga lento con temas del internet. Okay, vamos a comenzar acá. Ok. ¿Cómo elegir un buen cable de fibra óptica? Es el tema de la presentación y vamos a seguir más adelante, vamos a ver precisamente, vamos a volver sobre este título porque hablamos precisamente del cable de fibra óptica y no de fibra óptica como tal, aunque casi todo el mundo conocemos el término solamente como fibra óptica. Mi nombre es Luis González y yo soy el gerente de productos de Nitrotel International Group, empresa localizada con sus cuarteles acá en Estados Unidos, en Miami, Florida. Llevamos un tiempo trabajando con nuestro distribuidor autorizado en Guayaquil, ZC Mayorista, y precisamente hemos decidido hacer en conjunto este webinar, pues ZC Mayorista es uno de los principales proveedores de fibra óptica y de accesorios de fibra óptica para nuestra compañía en el Ecuador. Y para nosotros es un placer, un gusto poder colaborarles en este webinar que ellos están llevando a cabo el día de hoy. Los temas que vamos a tocar en este webinar va a ser, en primer lugar, tener una breve historia de conocer sobre la fibra óptica. Luego, qué es la fibra óptica, cómo funciona la fibra óptica, los tipos de fibra, los tipos de cables de fibra óptica en este caso, y cómo se mueve actualmente el mercado de los proveedores, quiénes son los principales competidores, cómo podemos identificar que un proveedor cumple con todos los requerimientos que uno pretende cuando compra un cable de fibra óptica, sea para ambientes interiores o ambientes exteriores. Entonces, comenzando con una breve historia de la fibra óptica, tenemos desde el siglo XVIII, cuando en 1790 se patentó por primera vez el telégrafo lumínico por un francés, Claude Chappe. Esta fue la primera vez que en la historia que se conoce la utilización de la luz como un medio de telecomunicaciones, aunque por supuesto un medio bastante arcaico. Después vemos en 1850, siglo XIX, que fue por primera vez donde se hizo un experimento en el cual se transmitía luz a través de un chorro de agua, en un experimento del inglés John Tyndall, una figura aproximadamente como la que van a ver a continuación. Básicamente este señor tomó un recipiente con agua que tenía un conductor, hacía que el agua saliera por ese conductor, y cuando aplicaba un haz de luz por la parte posterior del agua, pues el haz de luz se reflejaba a todo lo largo del trayecto del agua. Eso es algo que se conoce como el índice refractario total de la luz, y es debido a que al índice de refracción del aire que rodea el chorro de agua es mayor que el índice de refracción del núcleo del agua, lo que provoca que la luz no se salga y siga la trayectoria y se doble. Ese es básicamente el principio que siguen los hilos de fibra óptica que están hechos de vidrio. Aquí tienen, y como ven, es el fenómeno que se denominó como reflexión total agua-aire. Luego, en 1852 fue donde por primera vez se utilizó en un cable submarino para aplicaciones telegráficas, que fue tendido entre Inglaterra y Francia, atravesando el Canal de la Mancha. A partir de mediados del siglo XX es que comienza un desarrollo, una investigación bien profunda en el campo de la fibra óptica, y comienzan los estudios simultáneos de fibra óptica por el científico Bryan en Estados Unidos y Hawking, un científico inglés, y comienza a dar lugar a lo que conocemos hoy en día como el desarrollo de la fibra óptica. En 1966, sin embargo, fueron los investigadores ingleses Kao y Hoffman los que efectuaron los primeros experimentos de transmisión de información a través de cables de fibra óptica, o a través de fibra óptica en realidad, con fibras que en realidad no podían alcanzar no más de 500 metros en estos casos. Luego estos mismos investigadores se dieron cuenta que en la medida que reducían el diámetro del núcleo de las fibras que estaban utilizando y que se utilizaban vidrios más puros, pues se podían alcanzar mayores distancias. Aquí, bueno, es lo que estamos viendo precisamente, que fue en 1970, como lograron magnificar considerablemente las distancias que se podían alcanzar con la fibra óptica, y ya hoy en la actualidad se pueden alcanzar distancias entre receptores y transmisores
de hasta 120 kilómetros en algunas fibras especiales. 1977 es donde aparece por primera vez la primera producción comercial de fibras ópticas por los fabricantes GTE y AT&T en Estados Unidos. Y fíjense que lo curioso de esto es que muchos de nosotros creemos que el fenómeno de la fibra óptica es un fenómeno reciente, pues apenas hace unos 25 años atrás es que comenzamos a ver una irrupción bien fuerte en los mercados de lo que son las aplicaciones de fibra óptica, sobre todo en los mercados regionales nuestros latinoamericanos. Sin embargo, como pueden ver, son aplicaciones, sobre todo en las aplicaciones de telecomunicaciones, que tienen más de 50 años de desarrollo. Luego vamos a conversar un poco con respecto a eso, por qué ahora, por qué en los últimos tiempos, por qué no anteriormente. Y bueno, las últimas aplicaciones, digamos, cuando se internacionalizó la fibra óptica fue a partir de la década del 80, cuando por primera vez se tiró el primer cable submarino transoceánico de fibra óptica entre Estados Unidos e Inglaterra, y que podía manejar hasta 40.000 telecomunicaciones telefónicas. Que quepe la idea, un solo hilo de fibra óptica tiene la capacidad de transmisión de un cable de multipar de más de 2.400 pares. Esto nos da una idea de lo extremadamente útil que es esta tecnología para las telecomunicaciones. Vamos a pasar rápidamente a la presentación que está en la red. Y esta es más completa y seguimos de aquí en adelante. Este es el contenido. Ok, entonces volvemos al punto que venía siguiente, que es la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica o un cable de fibra óptica está hecho, en realidad está constituido por hilos de vidrio o plástico. Hay varias combinaciones, pueden ser vidrio-vidrio o vidrio-plástico o plástico-plástico. Generalmente las aplicaciones de telecomunicaciones, estos hilos de fibra óptica están hechos de vidrio-vidrio. Son vidrios de plástico que son muy delgados, eso es lo que se conoce como fibras ópticas, y en un cable pueden caber pues desde un hilo, lo vemos mucho en los cables que se conocen como cables de acometida o cables drop, desde un hilo, 2 hilos, hasta cientos de hilos, centenares de hilos, más de 500 hilos en algunos cables especiales. El grosor de estos hilos de fibra óptica es muy delgado, es mucho menor que el cabello humano, aproximadamente 10 veces menor que el grosor de un cabello humano. Y como lo mismo que comentábamos anteriormente, pueden transportar hasta 25.000 llamadas telefónicas por uno solo de estos hilos. O sea, por eso podemos decir que un cable de fibra óptica, por eso me gusta hacer la diferenciación acá, porque muchos de nosotros, cuando hablamos de fibra óptica, lo mismo nos referimos al cable que nos referimos al hilo, y ahí es donde está, básicamente ese es el tópico fundamental de este webinar: cómo podemos elegir un buen cable de fibra óptica, que no precisamente significa cómo elegir una buena fibra óptica, y les voy a explicar por qué, ¿no? Pues precisamente uno de estos cables que transporta, que protege o que contiene cientos de estos hilos de fibra óptica, puede transportar fácilmente millones de llamadas telefónicas, entre otras aplicaciones, como aplicaciones de voz, aplicaciones de datos, etcétera. Ahora, los cables de fibra óptica, ¿cómo funcionan los cables de fibra óptica? Bueno, los cables, la fibra óptica como tal, transportan la información entre dos lugares utilizando tecnología óptica, o sea, tecnología basada en luz. Para que tengan una idea, aquí pongo un ejemplo básico. Imagínense que usted quiere enviar una información hacia digamos, el vecino que vive enfrente de su casa, y lo quiere hacer utilizando fibra óptica. Bueno, en ese caso usted tendría que conectar su computadora a un equipo láser, en este caso los que conocemos como los media converters, los que se conocen como media converter, que son equipos transmisores receptores, y que básicamente lo que convierten la señal eléctrica en pulsos láser, y lo introducen a través de un hilo de fibra óptica, que es el que va a conectar, va a ser el medio que va a conectar su casa con la casa del vecino. Luego el vecino suyo tendría que tener un dispositivo que detecte esa luz, o sea, normalmente otro media converter que sea el receptor, que haga la operación inversa. Recibiría esos pulsos láser, los interpretaría, los convertiría en señal eléctrica,
y esa señal eléctrica es la que su computadora pueda entender, la computadora pueda recibir. O sea, eso es básicamente una explicación resumida de cómo funciona la transmisión a través de la fibra óptica. Vemos un esquema aquí en la derecha donde se muestra, o sea, vemos, este sería el equipo que convierte la electricidad en luz. Este del centro sería el cable de fibra óptica, y luego tendríamos otro equipo, otro media converter, un equipo receptor que de vuelta convertiría la señal de señal óptica a señal eléctrica, que sería interpretada por el dispositivo periférico, en este caso una computadora. Entonces, ¿cómo normalmente funciona este fenómeno? Bueno, como habíamos explicado anteriormente, con lo que demostró el experimento del inglés John Tyndall, es que cuando se introducía un haz de luz a través de un medio que tuviera una menor reflexión que el material que estuviera coaxialmente colocado por fuera de él, pues la luz lo que hacía era rebotar constantemente por el centro de ese material, e incluso ese material se podía doblar, se podía poner a través de espacios reducidos sin que la luz se saliera. Ese es básicamente el principio con el cual se elaboran los hilos de fibra óptica. Lo vamos a ver ahora en el caso de que vamos a explicar cómo funcionan las fibras monomodo y las fibras multimodo, etcétera. Pero es la misma, el mismo fenómeno funciona en ambos casos, ¿no? Los pequeños fotones, que son las partículas de luz, rebotan constantemente por ese conducto, por el núcleo del vidrio de la fibra óptica, y esto provoca que se pueda transmitir la luz a través de largas distancias. Ahora, normalmente uno espera que cuando un rayo de luz, o sea, cuando la luz esté viajando a través de un conducto de vidrio, por ejemplo, que es transparente, simplemente la luz se salga. Pero lo que sucede es que si esa luz penetra en el vidrio en un ángulo suficientemente pequeño, menor a los 42 grados generalmente, se reflejaría continuamente como si el vidrio fuera un espejo. Es el fenómeno que se conoce como reflexión interna total. Aquí vemos un ejemplo de lo que le estábamos explicando. La luz penetra en el vidrio y debido a que el índice de refracción en el núcleo es menor que en el exterior, pues la luz continuamente rebota con las paredes del núcleo, o con lo que se conoce como el cladding, que es lo que está afuera, es lo que hace que la luz no se salga. Y la luz puede ser transmitida por largas distancias. Ahora, dentro de los tipos de fibra óptica, y seguimos haciendo la diferenciación entre las fibras y los cables, entre los tipos de fibra óptica llegamos a los más conocidos en el mercado, sobre todo en las telecomunicaciones. Tenemos que son las fibras monomodo, o las fibras single mode, como se conocen por su nombre en inglés, y las fibras multimodo, fibras multimode, que son las fibras que se utilizan para corta distancia, y vamos a explicar por qué. Básicamente, como lo dice el nombre, lo que identifica lo que diferencia a una fibra monomodo de una fibra multimodo no es más que el modo en que la luz viaja a través del núcleo del vidrio. O sea, la trayectoria que sigue la luz a través del núcleo de vidrio de esta fibra. Vemos en el primer caso, que es el caso de la fibra monomodo, que es el modo en que la luz viaja en línea recta a través del centro de la fibra. Y en el caso de la multimodo es en que la luz rebota constantemente a lo largo del núcleo de la fibra en pequeños ángulos. En el caso, aquí vamos a ver un ejemplo, en el caso de la fibra monomodo, como lo pueden ver en la figura que se encuentra más debajo, tiene un núcleo extremadamente reducido, donde usualmente son pulsos láser los que se introducen a través de ese núcleo. Este núcleo de la fibra monomodo es de aproximadamente 9 micrones o 9 micras. Una micra es la millonésima parte de un metro, o sea, es un espacio extremadamente pequeño, microscópico. Pues luz, en el caso de las fibras monomodo, single mode, la luz de ese láser penetra y viaja constantemente en línea recta a través de todo el núcleo y alcanza grandes distancias. O sea, esto fue uno de los descubrimientos de los años 70, donde se descubrió que si se reducía considerablemente ese núcleo y se utilizaba el vidrio más puro para elaborar ese núcleo, pues básicamente la luz se podía transmitir a mayores distancias y con menos atenuación. Si vemos en este ejemplo, o sea, aquí se puede ver en la figura, el grosor total de una fibra monomodo y una fibra multimodo es exactamente el mismo. O sea, las fibras, el estándar del mercado de la fibra es que la fibra en su totalidad mide unas 125 micras, o sea, unos 125 micrones, y lo que la diferencia
En este caso de la multimodo y la monomodo es el grosor del núcleo, como lo explicaba antes, las monomodos con un grosor de entre 8,2 y 9 micras, y las multimodo que tienen diferentes tipos de núcleo. Tenemos las fibras multimodo M1, que tienen un núcleo de 62,5 sobre 125 micras, y luego a partir de la OM2 comienzan las fibras de 50 micras, o sea, OM2, OM3, OM4, la fibra de 50 micras, y recientemente el año pasado se aprobó el protocolo de la fibra OM5, que podemos tocarlo más adelante, qué diferencia tiene la fibra OM5 con respecto a las anteriores. Pero básicamente, como ven, o sea, en el caso de las fibras multimodo, el haz de luz generalmente no es un pulso láser, sino es una luz infrarroja generalmente. Entonces la luz penetra por uno de los extremos del cable y constantemente rebota a través de las paredes. Aquí vemos la monomodo, lo que les explicaba anteriormente. Tiene un núcleo de entre 8 micrones y 9 micrones, en algunas aplicaciones bien extrañas hoy en día, de 10 micras. Luego tiene un CLAT, el famoso CLAT de 125 micras, que es igual para todas las fibras, sea monomodo o multimodo. Y luego las fibras tienen un buffer alrededor, que no es más que un material que se les coloca para darle protección y flexibilidad al hilo de fibra óptica. Ahora, las fibras monomodo usualmente no tienen limitante del ancho de banda. O sea, básicamente las fibras monomodo pueden transmitir grandes cantidades de datos a través de un hilo, y el ancho de banda está limitado más bien por los equipos receptores y transmisores de fibra óptica, porque la luz viaja en línea recta y es imposible que un haz de luz alcance al otro, porque todos viajan a la misma velocidad. Este fenómeno no ocurre igual en las fibras multimodo. Podemos verlo más fácil en la figura anterior. En las fibras multimodo, el ancho de banda está limitado, por eso es que estas fibras se utilizan para distancias cortas, precisamente porque si el equipo transmisor, digamos, en este haz de luz que está rebotando de arriba hacia abajo, está transmitiendo un tipo de información, y luego otro haz de luz, digamos este que va por el centro, se transmite posteriormente con otra información, va a llegar a un punto a lo largo de ese trayecto en que el haz de luz que va por el centro, que tiene menos recorrido que el que está rebotando con las paredes, pues se va a encontrar, va a chocar con ese otro haz de luz, que transmite otro tipo de información, y se va a perder la información. Entonces, eso es precisamente lo que se conoce como el ancho de banda. La cantidad de datos que se pueden poner en un cable, en el caso de la fibra multimodo, que se pueden introducir en un cable de fibra multimodo en una distancia determinada. O sea, normalmente los fabricantes te dicen, en el caso de la fibra M1, M2 o M3, cuál es el ancho de banda, y no es más que la cantidad de información que se puede transmitir por ese cable para una distancia determinada. Es por eso, precisamente, que los cables multimodo se utilizan para aplicaciones que sean de redes locales, de backbone, digamos, de edificios, etcétera, porque se utilizan para distancias cortas. Sin embargo, las fibras monomodo, que se pueden implementar en distancias superiores a los 50 kilómetros sin necesidad de amplificadores o equipos, o sea, de equipos amplificadores, pues se utilizan para otras aplicaciones como la televisión por cable, el internet, las telecomunicaciones intercontinentales, y se ha llegado a aplicaciones incluso donde se han podido instalar a más de 100 kilómetros, ¿no? Con algunos cables especiales y equipos receptores y transmisores especiales. Ahora, en el caso de las fibras multimodo, como les expliqué anteriormente, el núcleo de la fibra multimodo suele ser mucho más grueso, aproximadamente entre 6 y 10 veces más grueso que las fibras monomodo. Aquí vemos un ejemplo de la fibra multimodo de OM1 en este caso, como tiene un núcleo de 62,5 micrones, y de las fibras multimodo tienen un núcleo de 50 micrones, en el caso de la OM2, OM3, OM4 y actualmente las aplicaciones OM5. Se utilizan, como les repito, por estar limitado el ancho de banda de las fibras multimodo, pues en este caso entonces se utiliza para enlaces de redes locales, lo que se conocen como las redes LAN, o para transmitir a distancias relativamente cortas. Ahora, es importante hacer una aclaración acá. ¿Por qué se justifica el uso de una fibra o de otra, ¿no? En primer lugar, una de las cuestiones principales que no se conocían, digamos, en el mercado durante mucho tiempo, es que las fibras multimodo, de hecho, fueron las fibras que se descubrieron por primera vez. O sea, cuando se estaba en el proceso de descubrir un cable o un hilo de fibra, la tecnología óptica para transmitir a grandes distancias,
lo primero que se llegó, lo primero que se descubrió fueron las fibras multimodo. Una fibra multimodo, ¿por qué transmite la luz de esa forma? A diferencia de la fibra monomodo, no es solamente por el grosor mayor que tiene el núcleo, sino porque precisamente ese núcleo está compuesto por diferentes capas de vidrio y cada una de ellas tiene un índice refractario menor, o sea, cada capa superior tiene un índice refractario menor que la que está más al centro. Eso es lo que se conoce como el Grade Index de la fibra multimodo y es un proceso de fabricación extremadamente costoso. Por eso es que vemos en el mercado que las fibras multimodo son, los cables de fibra multimodo generalmente son más costosos que los monomodos cuando los monomodos son mejores. Eso es una de las grandes incógnitas. La gente dice, bueno, si el cable monomodo es mejor y no tiene limitación de ancho de banda y se puede utilizar para mayores distancias, ¿por qué es que las fibras multimodo son más caras? Bueno, esa es la respuesta. Las fibras multimodo están fabricadas con un método de fabricación mucho más costoso. El núcleo, que es de vidrio puro, es mucho más grueso. Como hablamos anteriormente, el núcleo generalmente va de 62,5 micras hasta 50 micras y está constituido por capas, que es muy difícil de fabricar de esa manera. Entonces, cuando se llegó a la fabricación del hilo monomodo, ahí está, queda la otra incógnita. Bueno, ¿y por qué no desapareció la multimodo? Incluso no es mejor y es más cara. Bueno, el problema fundamental que sucedía entre la fibra y que sucede todavía hoy en día, aunque hay una disminución en ese tema, es que los equipos transmisores receptores, los famosos media converters, que se utilizan para transmitir y recibir esos pulsos de luz para convertirlos en señal eléctrica, en el caso de los equipos monomodo, que tienen que utilizar un haz de láser, la tecnología láser es muy costosa, muchísimo más costosa que la tecnología infrarroja, pues eso encarece considerablemente el equipo. Entonces, en el caso de las fibras multimodo, esos media converters, en lugar de trabajar con un haz de láser, trabajan con pulsos infrarrojos, y es una tecnología mucho más económica, y es lo que trae la diferencia en los precios, ¿no? Lo que sucedía antes era que cuando íbamos a hacer una red, digamos, una red local, donde el tendido de los cables de fibra era bien pequeño, pues los equipos que íbamos a utilizar, estos equipos media converter que se iban a utilizar, si instalábamos una fibra monomodo, pues estos equipos encarecían considerablemente el proyecto, porque los equipos eran excesivamente costosos, sobre todo cuando los comparábamos con los mismos equipos infrarrojos que se utilizaban para la fibra multimodo. Entonces la mayoría, digamos, de los instaladores decidían, bueno, es cierto que el cable multimodo es más caro, sin embargo, como voy a utilizar menos cable porque el proyecto es más pequeño, pues una red LAN, pues entonces el balance de costo-beneficio se hacía mucho mejor utilizando una fibra multimodo que una fibra monomodo. En este caso, muchas veces no se requerían aplicaciones de internet que fueran más allá de 1 giga y no necesitábamos realmente instalar una fibra una fibra monomodo que soportara mayores transmisiones, aunque después empezaron a surgir, e incluso además comenzaron a surgir otras fibras como la OM3 o OM4 que llegaban a los 10 gigabits sin ningún tipo de problema, ¿no? La OM4 incluso puede superar los 10 gigabits sin ningún tipo de problema. Entonces, básicamente, ¿cómo se justifica el uso de una fibra monomodo o de una fibra multimodo? Ya hoy en día no se puede ni siquiera hablar de la distancia. Se decía anteriormente que era si el proyecto superaba los 3 kilómetros, era mejor utilizar una fibra monomodo. Si era menor a 2, 3 kilómetros, era mejor utilizar una fibra multimodo. Pues la mejor manera de saber cómo utilizar uno, cómo utilizar otro, es básicamente haciendo una comparación, haciendo un presupuesto del proyecto, haciendo una comparación puntual entre la cantidad de cable que vamos a utilizar y los equipos receptores y transmisores. ¿Por qué? Porque ya esa diferencia notable que existía antes entre los media converters de fibra óptica, ya fueran los monomodos y los multimodos, esa diferencia actualmente se ha reducido a casi nada. Hoy en día vemos media converters monomodo que tienen precios, si acaso, 4, 5, 6, 10 dólares por encima de lo que costaría un similar en fibra multimodo. Entonces ya en ese caso no se justifica el uso de fibra multimodo. Y ojo, muchos fabricantes a nivel mundial, sobre todo las grandes monopolios, las grandes corporaciones a nivel mundial, se ve mucho acá en Estados Unidos, que aún tratan de empujar al máximo las fibras multimodo. De hecho, ustedes pueden, si algunos de ustedes han participado en seminarios de fibra óptica, digamos, patrocinados acá en Estados Unidos, casi nunca se habla de la fibra monomodo.
porque generalmente las grandes marcas prefieren vender la fibra multimodo porque de esa manera pueden venderle aplicaciones. Hoy le venden la OM2, mañana usted necesita mayor ancho de banda, le venden la OM3, pasado mañana necesita otro y le venden la OM4, M5 y de último pues la fibra monomodo. Si la fibra monomodo se instala de una, ya no se necesita más nada, ¿no? Tiene aplicaciones y tiene ancho de banda el cliente por los próximos 20, 25 años, probablemente mucho más. Pero quería hacer la aclaración para identificar cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. O sea, no estamos hablando de limitación de ancho de banda, no estamos hablando básicamente de un tema costo-beneficio. Y eso se sabe a través de la distancia y la cantidad de equipos que se van a instalar. Ahora, el tema de los que estuvimos hablando del caso de los hilos de fibra óptica, es lo que hemos venido tocando hasta ahora. O sea, cuáles son los diferentes tipos de hilos de fibra óptica, los hilos monomodo, los hilos multimodo, y precisamente el tema fundamental de este webinar es cómo elegir un buen cable de fibra óptica. Y en este caso hago una separación. No me estoy refiriendo a cómo elegir una buena fibra óptica, sino un buen cable de fibra óptica. Uno de los fenómenos fundamentales que vemos en el mercado hoy en día es cuando, digamos, vamos a comparar la fibra óptica, digamos, de varios proveedores. Uno de los métodos que seguimos es el que durante mucho tiempo muchos de nosotros utilizábamos o que utilizamos aún para comparar, digamos, los cables de cobre. En el mercado latinoamericano, que todavía utilizamos mucho el cableado de cobre, generalmente cuando vamos a elegir entre un cable de cobre y otro, básicamente lo primero que hacemos es irnos a las especificaciones técnicas, y en esas especificaciones técnicas lo primero que vamos a ver es las tablitas de performance, las tablitas de desempeño del cable. O sea, miramos cuál es la atenuación del cable con respecto al que estamos comparando, cuáles son el NEX o la diafonía externa del cable. O sea, miramos la pérdida de retorno, miramos los parámetros más conocidos del cable, los más importantes, y en base a esos parámetros comparamos. Lo que sucede con los cables de fibra óptica hoy en día es que cuando recibimos, digamos, propuestas de varios fabricantes, que existen millones de fabricantes de cables de fibra óptica, vamos a hacer la mención, entonces tratamos de comparar y hacer lo mismo. O sea, nos vamos a la tabla de performance, si estamos comparando una fibra monomodo con otra monomodo, y ahí pues nos ponemos a comparar cuál es la atenuación de una, cuál es la atenuación de otra, cuál es el índice refractario de una fibra, cuál es el índice refractario de la otra. Y el tema fundamental, ¿dónde está la diferencia en esto? Bueno, a diferencia de los cables de cobre, los fabricantes de hilo de vidrio de fibra óptica a nivel mundial son unos poquitos. O sea, les dije anteriormente, hace 2 minutos, les dije que hay millones de fabricantes de cable de fibra óptica. Sin embargo, hay unos pocos, digamos una docena de fabricantes a nivel mundial que son capaces de fabricar el hilo o lo más importante, la preforma del hilo de la fibra óptica. La preforma no es más que una varilla de vidrio. Ahora le voy a mostrar en una imagen. La preforma no es más que la varilla de vidrio, como esta que están viendo en esta imagen, que es la materia prima, digamos, con que se fabrica el hilo de la fibra óptica. O sea, para fabricar para tener la tecnología suficiente para fabricar la preforma y para fabricar el hilo también, se requieren unas mega infraestructuras. Generalmente son infraestructuras creadas por alianzas entre grandes grupos capitalistas y gobiernos, y es por eso que hay muy pocas fábricas de preforma y de hilo de vidrio de fibra óptica a nivel mundial. Entonces la persona se pregunta, bueno, si solamente hay una docena de fabricantes de hilo de vidrio y de preforma, ¿cómo es que existen tantos fabricantes de cables de fibra óptica? Bueno, es que las fábricas que se dedican a fabricar la preforma y el hilo de la fibra óptica, el hilo no es más que el proceso mediante el cual se derrite esta preforma, una torre de más de 23 metros, se coloca la preforma, se le da calor y se comienza lo que se conoce como la caída del hilo. Y se enrolla en grandes carretes de hilo de vidrio de fibra óptica. Pues estas fábricas que tienen esta infraestructura no solamente fabrican preforma, hilo y cable, sino que muchas de ellas, una vez que ya derritieron la preforma y la convirtieron en hilo, se la venden a terceros, a otras fábricas esparcidas por todo el mundo, y esas fábricas pues básicamente lo único que hacen es el proceso de enchaquetamiento del hilo de fibra óptica. Entonces, ¿cómo tiene que ver esto con lo que les explicaba anteriormente? Pues básicamente es que hay una diferencia notable entre cable o entre calidad de cable
y calidad de hilo de fibra óptica. Como les decía anteriormente, como son aproximadamente una docena de fabricantes a nivel mundial los que tienen la capacidad de fabricar este hilo, pues casi todos estos hilos de fibra óptica que se conocen hoy en día en el mercado, dígase Draca Prysmian, dígase Corning, dígase nuestra fábrica, dígase ZTT, dígase Furukawa, o sea, son los más nombres conocidos, Fiberhome, nombres conocidos a nivel mundial. Cualesquiera de estos fabricantes fabrican hilos de fibra óptica de calidad similar. O sea, ustedes ven los parámetros de desempeño de un hilo de fibra nuestro con un hilo de fibra Corning y no ven mucha diferencia, porque en realidad todos siguen los estándares internacionales de fabricación, son mega industria, mega infraestructura, disculpen, mega infraestructura, que cuidan mucho la calidad de fabricación de esos hilos, cumple con certificaciones internacionales, etcétera. Pero eso no nos garantiza que el cable de fibra óptica, que el producto final, disculpen, que nosotros estamos recibiendo, vaya a ser de la más óptima calidad. Como lo dije anteriormente, un cable de fibra monomodo, por ejemplo, donde el ancho de banda está limitado más bien por los equipos receptores y transmisores que por el medio como tal, una vez que se hace una instalación de un cable monomodo, lo mínimo que el instalador, digamos que se hace un proyecto de planta externa, o sea, un proyecto de un tendido entre dos ciudades o entre dos provincias, etcétera, son proyectos de largo alcance de fibra óptica, lo mínimo que el instalador espera que el cable, que la vida útil de ese cable va a ser es de por lo menos unos 20 años. O sea, y no estamos hablando de la vida útil del vidrio, el vidrio va a durar mucho más que eso, estamos hablando de la vida útil del cable como tal. Entonces, para que ese cable logre cumplir con eso, sobre todo en cables que están, digamos, en instalaciones aéreas o están instalados directamente enterrados en el suelo, para que ese cable logre cumplir con esa vida mínima de 20 años, el cable, no solamente la fibra óptica tiene que estar fabricada bajo los estrictos estándares del mercado, sino que el cable también tiene que estar fabricado bajo estrictos estándares y control de calidad del mercado. Y eso es uno de los fenómenos que actualmente más impactados en el mercado, lo vemos mucho en la región, y es que de ese millón, no estoy diciendo que todos los fabricantes de cable de fibra óptica sean malos, pero de esos millones o miles de fabricantes de fibra óptica que existen actualmente en el mercado, que hay muchos en China, muchos en la India, muchos en Corea, en naciones, muchas naciones, incluso en naciones en desarrollo, estamos viendo que algunos de ellos, pues básicamente cuando nos envían una ficha técnica, digamos de Corning, y ya uno lo primero que hace, como decía anteriormente, va a la tablita de performance y dice, caramba, pero es que mira, me están cotizando este cable de fibra óptica, el hilo Corning, tiene tremendo desempeño, etcétera, pero la fibra cuesta 20 centavos más barata por metro que lo que cuesta la de X fabricante. El tema de eso, ¿dónde está? El tema de eso es cómo se logra, generalmente todas estas fábricas logran bajar los precios y generalmente es siempre, casi siempre, quitándole algo al cable. O sea, ¿qué se le quita al cable, no al hilo? Al hilo no hay nada que quitarle. El hilo está bien fabricado, sea quien sea la fábrica que lo haya fabricado, de las anteriores que mencionamos. Pues básicamente, generalmente utilizan muchas veces polietileno de baja densidad o polietileno de mediana densidad en la chaqueta. Las chaquetas para cables de planta externa deben ser de polietileno de alta densidad en la mayor cantidad de casos. Muchos casos hemos visto de que utilizan polietileno reciclado, por eso hemos visto recientemente muchas licitaciones de gobierno, digamos a nivel regional, donde específicamente aclaran de que el cable debe tener la chaqueta de polietileno con materiales fabricados con materiales vírgenes y no con materiales reciclados. Eso, por supuesto, los postores lo deben presentar bajo declaración jurada, y es porque ya han habido casos de chaquetas fabricadas con polietileno reciclado. Hemos visto casos de fibras ADSS que necesitan uno de los miembros de soporte fundamental de las fibras ADSS, o sea, de las fibras que son dieléctrica autosoportada para instalaciones aéreas. Utilizan este material que se conoce como Kevlar o aramida, y es un material sumamente costoso, es el mismo material que se utiliza, por ejemplo, para chalecos antibalas, y ese material solamente hay un fabricante a nivel mundial que tiene la patente y que lo fabrica, y por lo cual es bien difícil de acceder a él y es bien costoso. Bueno, ya hemos visto en algunos países que se está fabricando una aramida falsa, que no tiene ni remotamente la misma fuerza que la aramida verdadera. Y luego vemos problemas, desastres que utilizan geles que son trixotópicos, o sea, geles que cuando se someten a cierta fricción o a cierto calor
se comienzan a poner líquidos y eso pues básicamente cuando el gel pierde su viscosidad, pues las fibras ópticas que están dentro del gel está supuesto a proteger las fibras ópticas dentro de un tubo holgado, pues las fibras ópticas comienzan a perder, pierden ese gel, comienzan a rozarse una con otra y eventualmente se quiebran. Todas estas cosas que le estoy explicando generalmente lo que traen es un daño al cable que se ve generalmente a largo plazo, digamos a más de 5 o 6 años. Una fibra que tenga una chaqueta de polietileno de baja densidad o que tenga una chaqueta de polietileno reciclado, cuando uno la ve a simple vista es muy difícil determinar que el cable de fibra óptica no cumple con las especificaciones. Muy pocos de nosotros, sinceramente, incluso en las licitaciones que son a nivel de gobierno, toman la muestra del cable y la llevan a un laboratorio para determinar si la chaqueta cumple con las especificaciones o si el gel cumple con las especificaciones, etcétera. Básicamente lo que hacemos todo es tomamos el tramo de fibra óptica que nos dan de muestra, lo miramos, vemos que está de acuerdo con la ficha técnica, probamos si acaso un tramo y vemos si la atenuación cumple, si cumple los parámetros que aparecen en la tabla de la ficha técnica, que generalmente cumple, porque como le dije anteriormente, el núcleo, la esencia de ese cable, que son las fibras ópticas, todas están bien fabricadas por cualquiera de las docenas de fabricantes de hilo de fibra a nivel mundial, pero la diferencia está en el cable. Y desafortunadamente muchas veces la diferencia esa la venimos a notar después de 5 o 6 años de estar instalado el cable, cuando comienza a endurecerse la chaqueta se puede quebrar, comienza la penetración de agua o de humedad dentro del cable y comienza a malograrse todo el tendido de fibra, o se comienzan a quebrar directamente los hilos y se pierde el enlace, se pierde la conexión y ahí es donde comienzan los desastres. Y estamos hablando de que en el caso de los tendidos de fibra óptica, generalmente son tendidos de fibra de más de 50 kilómetros, casi siempre en el caso de los tendidos de fibra monomodo. Todavía no vemos una irrupción tan fuerte en nuestro mercado de lo que es la fibra de última milla. Sí la hemos venido viendo en los últimos 5 años a través de un pedido cada vez mayor de materiales para fibra de última milla, o sea, para los proyectos GPON, para proyectos de Fiber to the Home, o sea, de fibra al hogar. Sin embargo, lo que se conoce de los últimos 20 años hasta la fecha es que generalmente se piden fibras monomodo para grandes tendidos, backbone de anillos de ciudades, interconexión entre ciudades. Entonces, sería muy desastroso que por una mala elección de un proveedor de cable de fibra óptica, pues se malogre, digamos, la interconexión entre una ciudad y otra. Estamos hablando de proyectos que cuestan millones de dólares. En este caso, bueno, que quisiera presentarles nosotros como Nitrotel International Group, ¿qué hacemos en ese sentido para resolver esta situación? Y fundamentalmente una de las cosas que quiero que tengan en cuenta es que Nitrotel International Group se coloca, digamos, dentro de la vanguardia de los proveedores de fibra óptica a nivel regional, porque precisamente trabajamos en colaboración directa y estrecha con uno de los fabricantes más grandes de preforma, vidrio y cable de fibra óptica a nivel mundial. Esto nos permite no solamente una enorme flexibilidad a la hora de proveer cualquier tipo de hilo de fibra óptica, ya sean de las fibras multimodo o las fibras monomodo, sino cualquier tipo, una enorme flexibilidad a la hora de proveer cualquier tipo de cable de fibra óptica, ya sean cables para aplicaciones interiores o cables para aplicaciones en exteriores, y da la enorme ventaja de que como estos megacomplejos, estas fábricas tienen que cumplir con estándares internacionales, porque además son auditadas, son supervisadas constantemente por organismos internacionales, pues eso comienza desde el proceso número 1, que es la fabricación de la preforma, hasta el proceso final, que es la fabricación del cable, cómo se enrolla el cable en los carretes, cómo se transporta, cómo se protege ese cable para la transportación, o sea, todo el proceso está bajo un estricto control de calidad. Para que tengan una idea, el proveedor de fibra óptica, o sea, el fabricante de fibra óptica Nitrotel, actualmente es el proveedor número 1 a nivel mundial en fabricación y aprovisionamiento de preforma óptica, incluso proveyendo preforma óptica, que son esas varillas de vidrio con que hablamos anteriormente, al prestigioso grupo Corning en Estados Unidos. Cabe destacar que la fábrica nuestra, que se encuentra en China, es una fábrica que abrió el prestigioso grupo Draca Prysmian desde el año 1988 en China. Aquí pueden ver en mayo de 1988.
en la región de Wuhan, que es lo que se conoce como el Optical Valley o el Valle Óptico en China. Es una de las regiones con mayor desarrollo a nivel mundial en cuanto a fabricación y desarrollo de tecnología relacionada con la fibra óptica. Otros de los grandes fabricantes de hilo de fibra a nivel mundial se encuentran situados también en ese lugar. Y actualmente, estos datos que vemos acá, que fueron provistos por una compañía independiente inglesa, se corresponden con los del año 2016, 2015-2016. Sin embargo, a partir de finales del año 2016, ya nuestra fábrica de fibra óptica se había convertido, junto con Corning, en el proveedor de fibra y cable número 1, o sea, están a la cima, nuestra fábrica y Corning se encuentran en la cima de ser los proveedores número 1 de fibra óptica y de cable de fibra óptica también. Aquí vemos pues algunos datos económicos del crecimiento en los últimos años de la fabricación de preforma. Esto está en toneladas, miles de toneladas. Aquí vemos de fibra óptica. Y aquí estamos hablando del cable de fibra óptica en algunos datos económicos de las ventas, aprovisionamiento y fabricación de cable de fibra óptica. Dentro de, bueno, de los productos que fabricamos, pues ahí vemos una amplia gama de fibras ópticas monomodo, de fibras ópticas multimodo, que van desde la OM1, OM2, OM2 Plus, OM3, OM4, y estamos en el proceso también de lanzar este año la fibra OM5. Para lo que había mencionado anteriormente, básicamente la fibra OM5 que tiene, bueno, hay un proceso, eso digamos necesitaríamos un webinar un poco más avanzado posteriormente. La fibra monomodo no solamente tiene la ventaja de la gran distancia que se puede recurrir, que puede recorrer ese haz de luz, sino que las fibras monomodo, por el ancho de banda que tienen, nos permite hacer algo que hasta la fecha no nos permitía las fibras multimodo, que es lo que se conoce como la multiplexación del espectro óptico. Básicamente es que el espectro óptico se puede separar, se puede dividir, lo que se conoce como se puede multiplexar, y a través de un mismo rayo de luz, a través de un mismo hilo de fibra de vidrio, de fibra óptica monomodo, se podían introducir varios canales, se podían introducir muchísimos canales, y eso nos permitía dar una mayor utilización a la fibra óptica monomodo. O sea, por ejemplo, a través de un mismo hilo de fibra óptica se podía utilizar un canal, digamos el espectro o el lambda de 1310 para recibir información, y se podía utilizar el lambda de 1550 nanómetros para enviar. Eso se utiliza mucho, y eso es lo que se conoce como el DWDM o el Wavelength Division Multiplexing, o la multiplexación del espectro óptico. Bueno, hasta la fecha las fibras con las fibras multimodo, que tenían el famoso Grade Index, o sea, las capas en el núcleo que mencionamos anteriormente, no permitían hacer una multiplexación, y eso provocaba que cuando se iban a transmitir 40 gigas o 100 gigas, se tenían que utilizar en algunos casos hasta 20 hilos de fibra OM3 o OM4, dependiendo de si queríamos transmitir 40 gigas o 100 gigas, y porque no permitía la multiplexación. Bueno, actualmente eso se permitía hasta una distancia de 150 metros. Con la fibra OM5 se sigue alcanzando la distancia de 150 metros, no es que aumentó la distancia para esta fibra. Sin embargo, lo que podemos es multiplexar la fibra multimodo, y podemos meter varios canales dentro de un hilo de fibra multimodo, cosa que no existía hasta el año pasado, que fue cuando en septiembre del año pasado fue que se aprobó el estándar. Entonces ya vamos a ver en los próximos años que van a ver, eso se utiliza mayormente en aplicaciones para data center, etcétera, donde hay mucho uso de las fibras multimodo, y también, por supuesto, vamos a ver un incremento notable de equipos que logren multimodo, que logren crear la multiplexación. Entonces, como les decía, aquí pueden ver toda la gama completa de fibras monomodo, de las fibras multimodo, y de los cables también. Pues tenemos aplicaciones, todo tipo de aplicaciones de cables para uso en interior, cables de tipo type buffer, cables de acometida tipo drop. Entre los cables de acometida tipo drop, pues Nitrotel International Group, a través de su distribuidor ZC mayorista, maneja una docena de cables de tipo de acometida, con mensajero, sin mensajero, desde un hilo hasta 12 hilos que hemos visto, son los famosos cables de acometida loose tube, cables de acometida plano, cables incluso que son type buffer con mensajero. O sea, podemos hacer la configuración que sea necesaria y que requiera el cliente. Y en el caso de los cables de planta externa, que es la variedad más amplia, digamos,
pues Nitrotel maneja una enorme gama de tipos de cables, ya sea desde los cables submarinos hasta los cables OPGW, los Optical Power Ground Wire, o sea, los famosos cables que se utilizan en las redes, en las redes de power, en las redes de electricidad, que se colocan entre una torre y otra a través del cable a tierra, y adentro de ese cable a tierra, que se conoce como el ground wire, pues se colocan hilos de fibra, hilos de fibra. Y hacemos la aclaración de por qué nosotros y no los demás, porque es que ya es muy poco común hoy en día, que muy pocos fabricantes a nivel mundial que fabrican el OPGW, este cable que se coloca en las torres de alta tensión. Pues bueno, Nitrotel International Group es uno de los fabricantes que tiene este tipo de cable. Toda la gama de cables ADSS, desde 50 metros de span hasta los 1100 metros de span, o sea, el span, la distancia entre los postes eléctricos. En incrementos de 50 metros tenemos de 50, de 100, 150, 200, 250 metros, hasta que llegamos a los 1100 metros. Todo es posible fabricarlo con Nitrotel International Group, y toda la variedad de cables semiarmados y cables con armadura antirroedores. También la manejamos, armaduras de aluminio, armaduras metálicas, tenemos los cables, los que se conocen como dry core o de núcleo seco, tenemos la tecnología all dry, que es una de las últimas tecnologías en el caso de fabricación de cables de fibra óptica, donde los loose tube, o sea, esa funda donde se colocan los hilos de fibra óptica adentro, no vienen con gel, pueden venir totalmente secos, con un polvo hidrófugo que no permite la disrupción de agua dentro del loose tube. Pues Nitrotel International Group también lo maneja. Y bueno, otras aplicaciones como los famosos módulos MPT o MPO, también podemos fabricar este tipo de assembly, que se utilizan mucho, sobre todo a nivel de data center. Y además de todo lo que le estoy mencionando de fibra óptica, es importante señalarles que Nitrotel International Group, a través de su distribuidor ZC Mayorista, maneja no solamente cables de fibra óptica, sino todo tipo de accesorios de fibra óptica, dígase jumpers, pigtails, conectores, adaptadores de fibra, bandejas ODF, cajas de terminación, armarios para fibra óptica, o sea, cualesquiera de los productos, y equipos, por supuesto, dentro de los equipos activos para redes GPON, que están estrechamente vinculadas con la fibra óptica. A través de ZC Mayorista, pues manejamos equipos OLT, equipos ONT o ONU, con una amplia variedad de estos equipos, ¿no? Independencia si lo requieren con Wi-Fi, sin Wi-Fi, si lo requieren con cuántos puertos de entrada de fibra óptica, etc. Ahora, todavía, o sea, como le decía, como trabajamos estrechamente vinculados a una de las plantas de fibra óptica más grandes a nivel mundial, o sea, tenemos un departamento de investigación y desarrollo que está constantemente a la vanguardia de los mayores adelantos en este campo a nivel global. Vemos, o sea, con el grupo de Acapismen, que como le decía, es dueño de una parte de nuestra fábrica, pues existe una cooperación técnica y de intercambio con ellos a largo plazo. Y, por ejemplo, los núcleos de vidrio de nuestra fibra óptica, el material, el cuarzo que se utiliza, el proveedor fundamental es Areu, que es el grupo alemán que fabrica el cuarzo más puro a nivel mundial, y estamos vinculados con diferentes centros de investigación y diferentes universidades que tienen el mayor desarrollo y el mayor adelanto en cuanto a las investigaciones de tecnología óptica. Las redes en los diferentes países, estos son algunos datos económicos del crecimiento con respecto a otros competidores como Corning, Prysmian. Estos datos son, como le decía anteriormente, el año pasado nos situamos a la cima junto con Corning en lo que es aprovisionamiento global de fibra óptica y de cables de fibra óptica también. Y aquí algunos reconocimientos internacionales que se han recibido por la fabricación y por la investigación y desarrollo en el campo de la fibra óptica. Además de estos reconocimientos internacionales, quiero hacer un alto, ahora que estamos terminando el webinar, para aclarar, o sea, resumiendo lo que hemos hablado, es importante que el mercado conozca que hay una diferencia entre hilo de fibra óptica y cable de fibra óptica, y que si bien casi todos los hilos de fibra óptica
son similares, las diferencias entre uno y otro en calidad son bien pocas. Existe una diferencia notable entre los proveedores actuales de cable de fibra óptica. No todos los proveedores desafortunadamente cuentan con las certificaciones correspondientes, eso les ahorra y por eso que vemos algunos precios de fibra realmente ridículos que se salen de los precios internacionales de la fibra óptica, pero en muchos casos hay que ser cuidadoso porque eso involucra que hay algo detrás que no funciona. O la fábrica que está fabricando ese cable no está invirtiendo en control de calidad o en materiales de la más óptima calidad o en certificaciones. Las certificaciones no es más que el aval de terceras compañías que nos dicen que el proceso de fabricación, o sea, en primer lugar, que los componentes utilizados en el proceso de fabricación y que el proceso de fabricación en sí, si decimos que está certificado, es que cumple con los estándares de calidad a nivel mundial. O sea, por eso es bien importante en el caso de la fibra óptica, no solamente apoyarnos en la ficha técnica, ni siquiera apoyarnos en la muestra física, porque como lo dije anteriormente, muchas veces la muestra física es muy difícil que nosotros notemos la diferencia en una chaqueta si es de mediana o de baja densidad del polietileno o si es reciclado, a menos que lo llevemos a un laboratorio. Es muy difícil que sepamos si el gel va a perder su viscosidad porque utilizaron material de mala calidad, es muy difícil saber si la aramida es falsa, es muy difícil. O sea, la muestra física muchas veces ni siquiera nos dice. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de elegir un buen cable de fibra óptica, un buen proveedor de fibra óptica, es guiarnos en el contexto. O sea, el contexto debe ser ficha técnica, muestra, por supuesto, la muestra siempre es importante y mucho más importante que todo lo anterior son las certificaciones de la fibra óptica. O sea, las certificaciones del proveedor de fibra óptica. Saber si el proveedor de esa fibra óptica cumple con los estándares ISO, si tiene el ISO 9001, ISO 14001, la certificación RoHS, la certificación OHS, que es muy importante, y más importante aún la certificación Telcordia. La certificación Telcordia es en el campo de la fibra óptica, es incluso superior a las certificaciones UL, reconocida internacionalmente, o sea, el grupo Corning, el grupo Draca Prysmian, o sea, estas marcas que son de las más, digamos, reconocidas por ser marcas estadounidenses, lo primero que muestran es su certificación Telcordia como un aval de buena calidad, de buena fabricación, y cabe destacar que la única fábrica en China, la única que cuenta con la certificación Telcordia, es la fábrica de fibra óptica Nitrotel. O sea, de hecho, el laboratorio Telcordia está en nuestra planta. O sea, ellos están ahí, ellos están constantemente revisando que se cumplan con los estándares internacionales de calidad. ¿Y esto qué garantiza? Pues básicamente garantiza que la fibra óptica cumple con todos los estándares de calidad desde que se fabrica esa preforma óptica hasta que se fabrica el cable de fibra óptica y se culmina el proceso de empacarlo y de ponerlo en un contenedor para enviar a los diferentes distribuidores. Bueno, con esto estamos haciendo, vamos a dar final a lo que es la parte de la presentación. Nos vamos a las preguntas. Si me escuchan, podemos comenzar la parte de las preguntas. Veo Juan José Solís, tiene levantada la mano, le voy a poner el audio a Juan José Solís. Sí, buen día, Juan José. Hola, sí, ¿cómo está Luis? ¿Me escucha? ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Excelente. Buena el entrenamiento. Y eso es Ok, importante, saber el tema de las certificaciones, ¿no? Porque tanto así como en productos, digamos, de cobre, ok, siempre se insiste mucho en esto, en el tema de las certificaciones. Más aún si estamos hablando de fibra óptica, que estamos hablando que la inversión es mayor, claro, muchas veces los tendidos son tendidos que son más complejos. Necesitamos tener un buen cable, porque tal exacto. vez los primeros años nos sintamos, pero después del quinto año empezamos a tener problemas. Ahora, Claro, la pregunta es, con el tema de los spam, ok. a nivel de Latinoamérica o a nivel de Ecuador, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el spam que tú recomiendas? Hablando que el spam es la distancia o el vano entre poste y poste, ¿no? Sí, mira, ¿Qué tú recomendarías la zona urbana, zona rural, para tener una idea de esa y saber qué comprar, qué elegir, cómo elegir eso?
Claro, Juan José, es un tema, digamos, complicado porque digamos, las especificaciones de país a país varían en cuanto a la distancia entre postes. Lo que sí vemos bastante común en Latinoamérica es que la distancia generalmente va desde los 80 metros, que es una distancia, digamos, poco común, desde los 80 metros hasta los 150 metros, a nivel urbano, esa es la más común. O sea, como proveedores, en este caso yo creo que Cetacea hace un buen trabajo, generalmente se trae fibra ADSS de 150 metros de span, precisamente porque una fibra, digamos, una fibra ADSS que está fabricada para soportar vanos de 150 metros de span, no significa que obligatoriamente tenga que estar situada en 150 metros, puede estar situada en 80, en 100, en 120, hasta 150 metros. O sea, el span te dice que es hasta qué distancia va a soportar el vano la fibra óptica. Entonces, a nivel urbano, que es donde más estamos viendo desarrollo de redes actualmente, por los anillos de ciudad, por diferentes proyectos que se están llevando a cabo, yo diría que 150 metros de span es muy común. Sin embargo, vemos casos como algunas localidades de la costa de Colombia donde piden mucha fibra de 200 metros de span. Al parecer, a nivel regional tienen ahí algún tipo de requerimiento de ese tipo de fibra, pero yo te diría que el más común es el de 150 metros de span, porque como te digo, el de 150 metros de span te cubre la distancia de 100 metros, que es muy común, la distancia de 120 metros, que es muy común, y la distancia de 150 metros. Ahora, a nivel de localidades rurales, que son generalmente ya para redes de transporte, no para redes de acceso, digamos, a nivel de localidades rurales, que son estas redes de transporte, generalmente se utilizan los tendidos eléctricos, en la gran mayoría de los casos. O sea, se utilizan las torres de alta tensión. Y en estos casos casi siempre las distancias de vano son superiores a los 400 metros, siendo la más común 600 metros. Aunque te digo, no es muy común, porque muchas veces cuando se va a hacer este tendido en las redes de alta tensión, generalmente los clientes deciden de una vez instalar la famosa fibra OPGW que estuvimos hablando anteriormente, que es esa fibra que va dentro del ground wire o del cable a tierra de las redes de alta tensión. Ok, listo, listo. Ya, y una última pregunta. La vida útil lo que hablaba de una chaqueta de alta densidad, ¿no? De polietileno. De polietileno de alta densidad, exacto. Correcto. La vida útil aproximada en el caso de Microtel, ¿cuál sería? Sería de 20 años. Nosotros con total confianza otorgamos para proyectos específicos, otorgamos certificado de vida útil de 25 años. No tenemos ningún problema, porque te decía, estamos completamente confiados de la calidad de nuestro cable, no solamente de la fibra óptica, del vidrio de la fibra óptica del cual hablamos anteriormente, sino también de la calidad y los procesos por medio de los cuales se fabricaron nuestros cables. O sea, cada componente, digamos, estamos hablando ya de la ADSS, cada componente, dígase la aramida, dígase el PBTP, que es el material que se utiliza para los loose tube, que protege la fibra, el gel que se utiliza, el FRP, que es el miembro central, que no empiece a perder su característica y la fibra comience digamos, a caerse, a perder el sac. La chaqueta es sumamente importante. La chaqueta es la protección primaria de la fibra óptica. O sea, esa es la piel de la fibra óptica. Si una chaqueta no cumple con las especificaciones, pues básicamente ese cable tarde o temprano va a tener problemas. Y generalmente el problema que se ven hoy en día en el mercado con cables de fibra óptica extremadamente baratos, casi siempre el problema viene por la chaqueta. Si vemos la ficha técnica, muchas veces en la ficha técnica no te dice la densidad del polietileno, sencillamente dice que la chaqueta es de polietileno, te ponen PE, que es la nomenclatura de polietileno, pero eso no nos está diciendo nada. Tenemos que fijarnos, tenemos que exigir que el polietileno que se utilice sea polietileno de alta densidad. Hay muchos casos, por eso yo decía anteriormente, en que cuando las fibras son de doble chaqueta se utiliza polietileno de mediana densidad. En ese caso está justificado, porque si no se pondría extremadamente rígida, si el polietileno de alta densidad es muy grueso, se pondría extremadamente rígida la chaqueta, pero bueno, en ese caso tenemos una doble chaqueta protectora. Pero vuelvo y te repito, ¿dónde está el riesgo de todo eso? Es cuando no le exigimos al proveedor, al fabricante, las certificaciones correspondientes, corremos el riesgo, uno, de que las fichas técnicas sean falsas. ¿Qué pasa? Todos que estamos en este mercado sabemos que pasa constantemente. Una pregunta, ¿hay alguna página donde nosotros podamos corroborar de que la certificación
que dice en la ficha técnica sea la correcta? ¿Existe alguna Sí, página? claro. Telcordia, Claro, en el caso de Telcordia, la mejor manera es pedir la certificación. O sea, ¿Y hay alguna página donde uno puede ingresar y con algún número de registro, alguna cosa de así? Telcordia, sí, claro, ahí los números de Telcordia tienen el número de registro, los números de certificación, etcétera. Una vez que yo te haga llegar, digamos, los certificados Telcordia, tú se los puedes mostrar a tu cliente y ellos pueden hacer todas las investigaciones sin ningún tipo de problema. Listo, excelente. Okay. Esas serían mis preguntas, por favor. Gracias. Gracias a ti, Juan José. ¿Alguna otra pregunta? Cabe aclarar, quien quiera hacer una pregunta puede darle un clic en esa pequeña manito que le está mostrando su pantalla, y ahí yo lo veo y le puedo abrir el micrófono. Luis, también dice que me indican que hay una pregunta en el chat, hay una opción de chat ahí también. Oh, déjame ver en el chat por aquí. Hay personas que no tienen a veces el headset, ¿no? Sí, pero en el chat no han recibido nada todavía. En preguntas, donde dice la opción de preguntas. Espérate, dame un segundo que no lo encuentro por acá. Ya, es que lo tenía escondido detrás de la otra pantalla. Ya lo encontraste, sí. ¿Sí lo encontraste o no? Sí, ya lo tengo aquí. Okay. Sí, ok, ahí tengo una pregunta de Javier Baja, pues, Bajaño, ok. Javier, me decía la pregunta, un solo hilo de fibra, ¿cuántos gigabits por segundo podría transmitir? Bueno, la fibra óptica, en el caso de la fibra monomodo, sí puede llegar a transmitir hasta 100 gigabits por segundo, que es de los últimos estándares que más se han aprobado, ¿no? Sí se puede utilizar, como decía anteriormente, la fibra óptica monomodo también se puede multiplexar, lo que aumenta considerablemente la cantidad de información que podemos meter por cada canal y podemos fácilmente llegar a los 100 gigabits por segundo. O sea, lo que es el estándar, lo que sucedía es que el estándar 40 gigabits por segundo y 100 gigabits por segundo, pues a través de un solo hilo de fibra solo se podía alcanzar con las fibras monomodo. Con las fibras multimodo se requerían muchos hilos, entre 8 y 20 hilos, dependiendo si eran OM3 o OM4. Y actualmente con el estándar OM5 que se aprobó recientemente, se puede hacer a través de un hilo de fibra multimodo porque se multiplexa. O sea, se introducen varios canales o varios lambda dentro de un mismo hilo de fibra monomodo, y de esta manera pues se logra alcanzar los mismos 150 metros que se lograban alcanzar antes, pero se puede alcanzar con menor cantidad de hilos, hasta con un solo hilo. Hemos visto muy poco. Yo sinceramente todavía no he visto un hilo de fibra OM5 en mis manos, no he visto la aplicación. Estoy deseoso, o sea, ya se aprobó el estándar, ya se le hicieron todas las pruebas correspondientes, pero hoy en día todavía ningún fabricante lo tiene, digamos, aplicaciones comerciales. Debe salir este año, va a comenzar a salir, lo vamos a empezar a ver a finales de este año, principios de 2018 vamos a comenzar a verlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, ya son las 11, entonces estamos pasando un poquito. Exacto, entonces yo creo, Juan José, no sé si nos puedes compartir esa presentación. Lo que voy a hacer con esa presentación, como te fijaste, la hice en dos partes. La que está en la nube a veces es un poco complicada utilizarla. Yo voy a terminar la que está en el PowerPoint, por eso comencé a hacerlo esta mañana, por si tenía alguna dificultad con la de la nube. La voy a terminar, la voy a compartir, la puedes tener y te lo puedes dar a todos los que participaron y a tus clientes sin ningún problema. Excelente. Igual este webinar ha sido grabado, va a ser subido en el transcurso del día al canal de ZC en YouTube. Ok. Si quieres compartirlo con alguien. Perfecto, no hay ningún problema. Te agradezco muchísimo, Juan José, por la invitación, y cuando quieras hacer un webinar más específico, lo podemos llevar a cabo sin ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias.